Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A continuación, lo que les platicaremos es sobre la exposición del tema capítulo 3 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad del Sistema de Marcas Especiales. Pues en este video vamos a comenzar a hablar sobre las marcas sobre el pavimento. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es la raya separadora de sentido de circulación. En una abreviación sería un M-1. Bueno, estos se pintan o se colocan sobre el pavimento, separa los sentidos de circulación vehicular en las carreteras y vialidades urbanas de dos sentidos, o esto es generalmente al centro de arroyo vial, tanto en tangentes como en curvas, según se muestra pues en la figura 3.2-1, y debe de ser de amarilla reflejante y completa con los botones refrescantes conforme a lo indicado en el inciso 3.1, según el ancho del arroyo vial. Esta raya separadora de sentidos de circulación debe cumplir con ciertos requisitos. El primer requisito que debe cumplir es que para carreteras y vialidades urbanas el arroyo vial de 6.5 metros, y con ciclovías, la raya separadora de sentidos de circulación debe de ser de 10 centímetros de ancho según su función, y se puede aplicar en dos partes, que sería una raya continua sencilla, o en una abreviación sería un M-1.1, o una raya discontinua sencilla, que es decir, un M-1.2. Vamos a comenzar hablando sobre lo que son las rayas continuas sencilla. Este, no es sencilla sobre la versión en M-1.1, y tenemos que son aquellos tramos donde la distancia de visibilidad pues es menor que la requerida para el rebase, o conforme a lo indicado en el apéndice de 2 de este manual, o en los tramos donde por cualquier razón se prohíbe rebasarse en la aproximación a las intersecciones, que se tenga pues la raya en alto, como sea más visible en la figura 3.2-6. Sería esta figura que a cada su longitud respecto a dicha raya se debe determinar en función de la velocidad del proyecto en caso de carreteras y vialidades urbanas nuevas, o de operación en existentes, según lo indica en la tabla 3.2-1, y debe de ser de 30 metros en ciclovías, como se muestra pues en la figura 3.2-7. Cuando la intersección sea en una vía férrea, en carreteras y vialidades urbanas, su longitud nunca debe ser menor que la distancia definida de 35 metros antes del inicio de las marcas para el cruce del ferrocarril. Respecto a la tabla 3.2-1, la longitud de la raya separadora, en los sentidos de la circulación continua, en la aproximación a la intersección, pues bueno, en la tabla se puede encontrar dos columnas. Una de ellas nos indica la velocidad del proyecto o operación, y otra nos indica la longitud de las rayas separadoras en nuestra raya separadora, la velocidad del proyecto de operación de 30 kilómetros por hora. La longitud de la raya separadora pues debe ser de 30 metros. Como otro ejemplo pues sería que para una velocidad de proyecto o de operación de 120 kilómetros por hora, tendríamos que la longitud de la raya separadora debería ser de 285 metros. Ahora pues hablaremos un poco sobre la raya discontinua sencilla, pues la cual es M-1.2. Bueno, en aquellos tramos donde la distancia pues de la visibilidad es igual o mayor que la necesaria para poder rebasarse conforme a lo indicado en la apéndice
del manual, pues consiste en segmentos de 5 centímetros de separado entre sí a 10 metros de las presiones urbanas, cuya velocidad pues permita que en el reglamento de tránsito, o sea, hasta los 60 kilómetros por hora por cada segmento, podrá ser de 2.5 metros a 5 metros. Y en ciclovías, los segmentos deben de ser de 1 metro de separado o a 2 metros. Otro de los requisitos que pues debe de cumplir la raya separadora para las vialidades urbanas de arroyo en vía hasta de 6.5 metros de ancho de la raya separadora de sentidos de circulación en función del tipo de vialidad que se trate debe ser pues como lo indica en la tabla, la cual podemos tenerlo en raya continua, sencilla a 1.3 para la raya continua o discontinua, que es M-1.4, raya discontinua sencilla M-1.5 y la raya continua doble, que es la M-1.6, de las cuales pues les comentaremos más adelante. Hablando pues de la raya continua sencilla, un M-1.3, y nos dice que son aquellos tramos donde pues ambos sentidos de circulación y la distancia de visibilidad pues es menor que la requerida para rebasarse conforme a lo que se indica en el manual, en los tramos donde por cualquier razón se prohíbe rebasarse en la aproximación de las intersecciones que se tenga raya de alto, como se muestra en la figura, son longitud respecto a dicha raya, se debe pues determinar en función de la velocidad del proyecto, en el caso de carreteras y vialidades urbanas nuevas o de operación en las que existen según lo que se indica en la tabla, y un cuadro en las intersecciones, sea de vía férrea, longitud, nunca pues debe ser menor a la distancia y definida desde los 35 metros antes del inicio de las marcas para el cruce del ferrocarril y que se refiere al inciso 3.2-1. En punto 8, la raya de alto, como se muestra en la figura, este, con 11 y 3.2. Bien, 12 de estos, los casos de ancho de las rayas deben ser indicados como en la tabla 3.2-2, y según este tipo de vialidad y, y la separación entre ellas debe ser igual de su ancho. En la tabla 3.2-2, pues ancho de la raya se refiere que pues es la línea, la raya separadora en que en estos casos tenemos dos columnas iguales y tenemos que la primera columna nos habla sobre el tipo de vialidad, la segunda columna nos habla sobre el ancho de la realidad separadora en centímetros para la carretera de dos o más carriles por sentido de circulación. El ancho de la raya separadora debe de ser de 15 centímetros y para carretera de un carril por sentidos de circulación con o sin carril adicional o en vialidades urbanas lo ancho de circulación, la raya separadora debe de ser de 10 centímetros y tenemos la nota de pie de la tabla que nos indica que en tramos donde existan problemas de visibilidad por condiciones climáticas adversas o otros factores que pueden poner en riesgo a los usuarios, pues se puede utilizar rayas hasta de doble sentido, pues lo doble del ancho. Pues ahora vamos a hablar sobre la raya continua, discontinua, que es la M-1.4. Pues se emplea como se muestra en la tabla de la figura 3.2-3. Es sobre las marcas en el pavimento, que en realidad pues es con el ancho de arroyo vía mayor de 6.5 metros en aquellos tramos donde la distancia de la visibilidad
pues disponible para que nos permite manobrear de, a la hora de rebasar únicamente desde los carriles conforme a lo indicado en el apéndice 2 de este manual. La raya del lado del carril debe ser discontinua en segmentos de 5 metros separados entre sí a 10 metros. Sin embargo, pues en vialidades urbanas cuya velocidad permita en el reglamento de tránsito sea hasta de 60 kilómetros por hora. Los segmentos pueden ser de 2,5 metros separados entre sí a 5 metros del lado de donde se permite efectuar la maniobra de rebasarse. La raya debe de ser continua. En todos los casos, el ancho de las rayas pues debe ser lo indicado según la tabla de 3,2-2, de cual hablamos anteriormente, y según el que no se especifica que según el tipo de vialidad, la separación de ellas debe de ser igual que pues su ancho. Para la raya continua sencilla o M-1.5 se emplea como se muestra en la figura. En aquellos tramos donde para ambos sentidos de circulación la distancia de visibilidad es igual o menor que la necesaria para rebasarse conforme a lo indicado en el manual, pues consiste en segmentos de 5 metros de separación entre sí a 10 metros en vialidades urbanas cuya pues velocidad en el, nos permite el reglamento de tránsito sea hasta de 60 kilómetros por hora, según puede ser de 2,5 metros de separado entre sí a 5 metros. Ahora pues podemos hablar sobre la raya continua doble o la M-1.6. Bueno, el ancho de las rayas debe de ser el indicado según la tabla que les había comentado, según el tipo de vialidad, siempre de 10 centímetros para las ciclovías y se deben complementar con los limitadores conforme a lo indicado en el apartado 3,3 del presente capítulo, pues ubicados en el centro del espacio entre ellas. La separación entre rayas debe ser igual a su ancho, o en el caso de que los limitadores no quepan, entre ellas su separación debe de ser suficiente para alojarlos completamente. También se debe utilizar en carreteras y vialidades urbanas de dos o más carriles, por lo menos en uno de los sentidos, cuando la separación entre los dos carriles o sentidos opuestos sea de 50 a 150 centímetros, haciendo en este caso las dos veces la faja separadora, cuyo caso en cada raya se pinta o se coloca al lado izquierdo de esos carriles en el sentido del tránsito y como se muestra en la figura. Se pintan franjas diagonales de color amarillo reflejante a 45 grados de izquierda a derecha en el sentido de tránsito y 20 centímetros de ancho de separación entre sí, el doble de la distancia existente entre las rayas continuas medidas sobre estas últimas. Para la raya separadora de carriles o la M-2 se utiliza para delimitar los carriles del mismo sentido de circulación y carreteras y vialidades urbanas de dos o más carriles por sentido, así como para delimitar carriles especiales de vueltas, carriles exclusivos para circulación de ciertos tipos de vehículos automotores, ciclovías compartidas deben ser blancas reflejantes del ancho que se indica como en la tabla 3,2-2 en función del tipo de vialidad del que se trate, siempre de 10 centímetros para la ciclovía, puede ser continua o discontinua según lo permita cruzar a uno. Esta raya se debe complementar con botones reflejantes conforme a lo indicado en el apartado 3,3 del manual. Tenemos lo que es la raya separadora de carriles continua sencilla o la M-2.1. Estas rayas separadoras debe ser continua, sencilla,
en la aproximación de las intersecciones, que tenga pues raya de alto cuando delimite en carriles especiales para vueltas como se hace más en la figura 3.2-6, que nos habla sobre los diversos tipos de rayas y marcas en pavimentos en aproximaciones de una intersección. ¿Qué nos indican las rayas separadoras de carriles de tránsito, rayas canalizadoras y rayas en las orillas del arroyo vial? En primer caso, pues la longitud de esta raya es respecto a la raya de alto, deben ser en metros numéricamente iguales a la mitad de la velocidad de operación, que es expresada en kilómetros por hora en carreteras, y siempre a 30 metros en vialidades urbanas. Cuando delimitan carriles especiales para vueltas, deben ser marcadas en la longitud del carril. También tenemos lo que son las rayas separadoras de carriles continuas de doble, o M-2.2. Esta debe ser continua, doble, cuando delimita carriles exclusivos para la circulación de ciertos vehículos automotores o ciclovías compartidas, y deben ser marcadas en todos los ámbitos del carril, como se muestra en la figura 3.2-8. De la ciclovía, en la pues representa las marcas para delimitar un carril exclusivo, o la separación entre rayas, pues debe ser igual a su ancho y se debe complementar con limitadores conforme a lo indicado en el apartado 3.3 del capítulo, ubicados en el centro del espacio. Y por último, también pues tenemos lo que son las rayas separadoras de carriles discontinua, o es decir, la M-2.3, que nos indica pues que se permite cruzar la raya separadora de carriles. Esta debe ser discontinua y se debe colocar en segmentos de 5 metros de separación entre sí, a 10 metros, como se muestra en la figura. Este 3.2-7, en vialidades urbanas cuya velocidad pues permita que en el reglamento de tránsito, que pues sabemos sea de 60 kilómetros por hora. Los segmentos pues pueden ser de 2.5 metros de separado entre sí a una longitud de 5 metros. Pues de mi parte sería todo, y continuaremos con mi siguiente compañero para que siga explicando sobre el tema que nos tocó. Gracias.